Te voy a enseñar cómo puedes ahorrar bien de dinero cambiando tu sensor de oxígeno o sonda lambda, llámalo como quieras. Esto suele dar muchos fallos en los motores Toyota algo antiguos, como lo es el de mi Toyota Celica. Este fallo, para empezar, te saldrá en el cuadro como fallo motor, pero al meterle el OBD2 podremos comprobar lo que es realmente. En mi caso me aparecía como código de fallo P0135 o 2 sensor heater circuit bank 1 sensor 1. Oxígeno es lo que yo necesito. Aunque está claro que es la sonda lambda. Si en tu caso aparece de otra manera, con buscar en Google puedes encontrar a qué se debe este fallo. La referencia Bank 1 Sensor 1 quiere decir que es la sonda más cercana al motor, ya que normalmente lleva más de una, por lo tanto las numeran y así sabemos a qué sonda hace referencia. ¡Vamos al lío! Para tocar cualquier cosa electrónica siempre recomiendo quitar el borde negativo de la batería. Lógico, ¿no? Pues hay gente que no lo hace. Después, identificar cuál es la sonda que tenemos que quitar. En mi caso, como te he dicho, es la más cercana al motor, por lo tanto es la primera que tenemos. Siguiendo el cable podrás comprobar hasta dónde está conectada. En un Toyota Celica va detrás de la moqueta del acompañante. Simplemente quitamos la moqueta, desconectamos. Para quitar la sonda como tal, te recomiendo que utilices 3 en 1 para poder aflojarla, sin mucho problema, sobre todo si tu coche tiene algo de años, porque estará oxidada y completamente pegada. En mi caso, con una llave especial para sondas que tenía no me servía, así que con una inglesa fija pude sacarla sin mucho inconveniente. Y mirad eso, está completamente cubierta de carbonilla. Era de esperar. Comprobé la continuidad, pero nada, estaba completamente muerta. Así que me propuse limpiarla y ver si solucionaba algo. ¿Crees que conseguiremos algo? Aunque yo os voy adelantando de que esto no suele dar resultado, así que te recomiendo coger la referencia de la pieza y pedirla. Aunque espera, ahora te voy a hacer ahorrar muchos euros. Esta sonda lambda literalmente son la misma. Lógicamente una está nueva y otra está muy usada, ¿vale? Pues esta cuesta 130 euros y esta 50. Así que te voy a enseñar cómo te vas a ahorrar esos 60-70 euros solamente por esto. Literal, lo que tienes que hacer es poner el conector en la nueva sonda. Esto es realmente sencillo. No te eches las manos a la cabeza, porque simplemente empalmar cables. Empalmar cables es juntar uno con otro y echarle cinta aislante, o al menos así era antiguamente. Pero bueno, te voy a enseñar a hacerlo bien. Solo tienes que cortar cable a cable y cortar la antigua a la misma medida, para que no quede tirante ni sobre. Además, te recomiendo que hagas el corte en la parte que va dentro del habitáculo, por si te queda un poco feo el empalme, que no se quede en el exterior. Y como te podrás imaginar, ahora toca empalmar. Normalmente, aunque sea más barata, viene con todo lo necesario para hacerlo de forma correcta. Yo utilicé las fundas originales para que quede lo mejor posible. Para pelar los cables lo puedes hacer con mucho cuidado y con un cortalambres normal, aunque no te lo recomiendo porque será muy fácil pasarte y cortar algo de cable. Por lo tanto, te recomiendo que uses un pelacables, los cuales son muy baratos. Cuando ya hayamos pelado los cables, solo tenemos que unir cada color en el mismo color, aunque siempre viene la pieza como tienes que conectar los cables. En este caso es el sensor 1, por lo tanto van con los del mismo color. Si fuese otro, la cosa cambia, por lo tanto yo te recomendaría que te fijes en las instrucciones, ya que normalmente siempre vienen con la pieza correcta. Claro está. Esta pieza viene con acoples para poder conectarlo sin hacer empalmes chapuceros. Luego, con un poco de aire caliente se contraerán, ya que son termorretráctiles. Y esto es lo más complicado que vas a hacer. Eso sí, te recomiendo que midas las fundas termorretráctiles, porque si quieres cubrir los empalmes, las mías eran pequeñas y tuve que improvisar y poner cinta aislante por fuera. Aunque esto es solo estético, se ve bastante feo, pero bueno, va por dentro del habitáculo, como he dicho, tampoco me importaba demasiado. Volviendo al coche, tenemos que echar un poco de grasa en la rosca y apretar de nuevo. Después pondremos todo igual que estaba, y si tu coche es algo más nuevo tendrás que borrar el fallo. En mi caso no era necesario, ya que este coche es una reliquia.